Bienvenida a la Despierta. Soy Amay y este es tu espacio. Despierta, vibra, conecta. Aquí hacemos pausas que sanan, palabras que abren y preguntas que despiertan. Venimos a recordar que la conciencia no se busca, se permite. Prepárate para reconectar con tu verdad, elevar tu energía y volver a ti. Respira, ya estás en casa. Hola, hola, hermosa alma. Bienvenida nuevamente a Despierta, Vibra y Conecta. Gracias por regalarte este momento para ti, para tu crecimiento y para tu despertar. En el episodio anterior hablamos de recordar quién eres y hoy vamos a dar un paso más profundo porque hay algo que muchas veces nos impide hacerlo. Vivir en automático. Y hoy quiero preguntarte algo. ¿Hace cuánto no te detienes a sentir realmente tu vida? Es de esas veces que quiero que recuerdes de tu trayecto de casa a trabajo, de que ya sabes que tienes que ir a recoger a la lavandería y luego regresar y finalmente pues terminas tu recorrido en casa. Pero un día te das cuenta que hay una tiendita nueva en la esquina. O sea, ¿cuándo apareció esa tiendita ahí? Y en realidad, después te das cuenta que esa tiendita siempre estuvo ahí. Solamente cambiaron la pintura o pusieron un letrero nuevo. Pero la tiendita siempre estuvo ahí. Es de esas ocasiones que sabes que estás pasando por la vida, pero no estás siendo presente, no te das cuenta. ¿Qué más está sucediendo? Vivir en automático no siempre se ve como una vida caótica. A veces por fuera todo parece estar bien, pero te despiertas, cumples con tus actividades, respondes los mensajes, trabajas, comes, hablas con personas y llega la noche y te duermes. Y al día siguiente lo mismo, sin preguntarte si ese ritmo te hace bien, sin cuestionarte si eso que estás viviendo realmente lo estás viviendo. Vivir en automático es cuando los días pasan, pero tú no sientes que estás dentro de ellos. Simplemente estás esperando a que llegue el fin de semana o que llegue otra fecha. Es despertarte y lo primero que haces es tomar el celular, no porque lo necesites, sino porque ya es un reflejo. Y en menos de 5 minutos, tu mente ya está llena de información, de pendientes, de comparaciones, de ruido, sin haber respirado, sin haberte sentido, sin haber dado los buenos días a ti, sin hacerte consciente de, wow, ya despertamos, estamos aquí. No, ya tienes la información que redes sociales y todo lo externo está influyendo en ti. Es comer mientras ves una pantalla y de pronto darte cuenta de que el plato está vacío, pero no recuerdas a qué sabía. O sea, ¿cuántas cucharadas diste? ¿A qué te supo el primer bocado? ¿A qué te supo el último bocado? Es escuchar a alguien hablarte mientras tu mente está en todo lo que tienes que hacer después. Y es manejar y llegar a tu destino sin recordar el camino, porque vas en automático. Es vivir corriendo, marcando tareas completas y si ya te faltó algo, ya pasaste y aún así sentir que nunca es suficiente. Vivir en automático también es decir sí cuando querías decir no, solo para evitar incomodar o solo para que no se molesten y que todo siga en calma. Es sonreír cuando estás cansada o cansado, es decir, todo bien cuando por dentro necesitas parar, sentirte agotada sin entender exactamente por qué. Porque no es solo cansancio físico, es el cansancio de no habitarte, de no escucharte y de no darte espacios reales para ti. Y lo más fuerte es que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta,
porque ese modo automático fue una forma de sobrevivir, de ser funcionales, de poder con todo, hasta que un día dentro de ti se siente vacío. No triste necesariamente, no en crisis, solo desconectado. Y entonces empiezas a hacerte preguntas como ¿por qué si mi vida está tan bien, yo no me siento tan bien? ¿En qué momento dejé de disfrutar las cosas? ¿Cuándo fue la última vez que me sentí realmente presente? Te repito estas preguntas por si deseas tenerlas ahí en una hojita, cosa que te recomiendo mucho que hagas, y leerlas de vez en cuando. ¿Por qué si mi vida está bien, yo no me siento bien? ¿En qué momento dejé de disfrutar las cosas? ¿Cuándo fue la última vez que me sentí realmente presente? Y ahí, justo ahí, empieza el despertar. No para que te hagas reproches. A veces nos toma por sorpresa estas preguntas y nos caen como balde de agua, pero son necesarias que lleguen en este momento para darnos cuenta y recalibrar ese piloto automático e insertarle momentos de presencia. Porque vivir en automático es cuando tu cuerpo está en un lugar, pero tu mente está al pendiente que sigue y tu alma está esperando que la mires, que te mires a ti, pues que te tomes en cuenta. Es estar en la vida sin habitarla. Pero la buena noticia es que no necesitas cambiar toda tu rutina para salir de ahí, porque luego resulta que somos víctimas de precisamente este piloto automático. No es necesariamente mucho tiempo, en realidad puedes hacer pequeñas pausas. A veces el primer paso es tan simple como respirar consciente, como tomarte el café sin distracciones, sentir el agua cuando te bañas o mirar el cielo unos segundos, volver al momento presente. Es la puerta de salida del piloto automático. Tu momento de observación en tu día. Porque el automático no se rompe haciendo más, se transforma cuando vuelves a estar presente en tu propia vida. ¿Y por qué vivimos así? No vivimos en automático porque queramos. No es falta de conciencia, no es flojera, no es que no sepamos hacerlo mejor. Vivimos así porque fuimos programados. Desde muy temprano aprendimos que nuestro valor estaba en lo que hacemos, no en lo que sentimos. Que hay que ser productivas, que hay que aprovechar el tiempo, que hay que estar como ocupadas, entre paréntesis, productivas. Descansar es perder el día, que sentir demasiado es ser débiles, o simplemente mostrar esas sensaciones, esos sentimientos, que pausar es atrasarse y sin darnos cuenta empezamos a vivir como con una lista interminable en la mente. Una lista de pendientes, de responsabilidades y de expectativas, siempre haciendo, siempre resolviendo, siempre para los demás, porque nadie nos enseñó a habitar el momento, nadie nos enseñó a escuchar nuestras emociones y nadie nos enseñó a estar con nosotras mismas, que también es importante. Y entonces detenernos da miedo, porque cuando paras, cuando haces silencio, cuando dejas de distraerte, empiezas realmente a escuchar. Escuchas ese cansancio que habías estado ignorando. Escuchas la tristeza que habías pospuesto, la incomodidad de una vida que tal vez ya no resuena contigo y claro que asusta. Por eso preferimos seguir en movimiento, seguir ocupada, seguir en automático.
regresar a la comodidad, a lo que creemos cómodo, no porque no queramos despertar, sino porque no sabíamos cómo sostener lo que íbamos a sentir. Y aquí viene la parte más importante. Vivir en automático no fue un error, fue una forma de sobrevivir. Fue la manera en que pudiste cumplir, adaptarte, ser fuerte, salir adelante, cumplir con las expectativas de los demás. Fue la forma en la que tu sistema aprendió a proteger del dolor, del rechazo, del juicio, del miedo a no ser suficiente. El automático te ayudó a llegar hasta aquí. Y por eso no se trata de rechazarlo, se trata de agradecerle. Agradecerle por haberte sostenido cuando no sabías hacerlo de otra forma. Pero hoy ya no eres esa versión de ti. Hoy tienes más herramientas, más conciencia, más capacidad de elegir. Hoy ya no necesitas sobrevivir, hoy puedes empezar a vivir. Y vivir conscientemente no significa dejar todo ir a una montaña, no significa tener todo resuelto, no significa que nunca más vas a sentir miedo. Significa empezar a hacer pequeñas pausas. Significa preguntarte cómo me siento, qué necesito. ¿Esto que estoy haciendo realmente es para mí? Significa empezar a elegirte en medio de tu vida real, porque la conciencia no es escapar de tu rutina, es habitarla, es estar presente cuando hablas, cuando comes, cuando trabajas, incluso cuando descansas. Es dejar de vivir en modo de supervivencia, ese modo que creamos para empezar a vivir en modo presencia. Y esto empieza con algo muy simple, darte permiso de ir más despacio. Es nada más bajarle tantito a la intensidad. El automático te ayuda a sobrevivir, pero la conciencia te enseña a vivir. Y en medio de todo este proceso hay una herramienta que lo transforma todo: la autoobservación amorosa. No es analizarte, no es corregirte, no es buscar qué está mal en ti. Es aprender a mirarte con presencia. Que la mayoría del tiempo vivimos siendo nuestros pensamientos, nuestras emociones y sobre todo nuestras reacciones, sin darnos cuenta de que no somos eso. Ya estamos, aparte de modo automático, modo reactivo. Y si observarte es dar un pequeño paso hacia atrás dentro de ti y convertirte en la testigo de tu propia experiencia, es darte cuenta de lo que piensas mientras lo estás pensando. Es notar cómo reaccionas justo en ese momento en el que ocurre. Es sentir esa emoción sin perderte dentro de ella, es observarla. Observarte es, por ejemplo, notar, estoy siendo muy dura conmigo cuando está sucediendo algo que totalmente te incomoda o que te estás reprochando. También esto que me dijo me detonó. Ver esa reacción antes de reaccionar, obviamente. Estoy diciendo que sí, pero mi cuerpo se está tensando porque estás observando que en realidad esa respuesta era un no. Estoy sonriendo, pero en realidad estoy cansada porque en realidad ya lo que pides es descanso. Y lo más importante, sin juzgarte, no es observarte para reprocharte, es observarte para entenderte, porque durante mucho tiempo nos miramos desde la exigencia, desde la crítica y desde el debería ser diferente. Pero todo eso llega al resultado de hacerlo para estar bien con los demás, menos contigo, aunque te provoque esa incomodidad.
Pero aquí la mirada cambia. Aquí te observas con la misma ternura con la que mirarías a alguien que amas, con curiosidad, con paciencia, con compasión. Y cuando empiezas a hacerlo, ocurre algo mágico. Te separas del personaje que querías ser. Dejas de decir, soy una persona ansiosa, y comienzas a notar, ¿estoy sintiendo ansiedad? Dejas de decir, soy muy enojona, y empiezas a ver, hay enojo dentro de mí en este momento. Y en ese pequeño punto, en ese pequeño cambio, recuperas tu poder. Y entonces poco a poco empiezas a encontrarte con algo más profundo, con la que observa en silencio, con la que está presente y con la que no necesita demostrar nada, con tu esencia. Y no necesitas meditar 1 hora diaria para empezar. Puedes hacerlo en lo cotidiano, haciendo una pausa antes de reaccionar cuando alguien te incomoda, como adelantarte, hacerle adelantar a ese momento y decir, ok, esto pasó, me sentí así, pero en lugar de expresarlo y de explotar, hice ese adelanto y ya estoy tranquila. Y observas ese reaccionar. ¿Dónde quedó esa explosión? Ese microsegundo en el que respiras en lugar de responder en automático. Respirando profundo y preguntándote, ¿qué estoy sintiendo en este momento? Sin explicaciones largas, solo sintiendo. Preguntándote con honestidad, ¿esto que estoy haciendo viene del amor o viene del miedo? ¿Estoy diciendo que sí por amor o por miedo a que se molesten? ¿Estoy callando por paz o por miedo a ser rechazada? ¿Estoy exigiéndome o acompañándome? La autoobservación amorosa no te cambia de un día para otro, pero te despierta, porque cada vez que te observas con conciencia dejas de vivir en automático. Cada vez que miras con amor, regresas a ti. Y ahí comienza la verdadera transformación, no en lo que haces, sino en cómo te habitas. Observarte con amor es el primer acto de despertar. Y cuando hablamos de despertar, muchas veces pensamos que significa hacer cambios enormes, cambiar de trabajo, de relaciones, mudarnos de ciudad, transformar toda nuestra rutina. Que a veces, si es necesario, se hace. Pero el despertar real no empieza a lo grande, empieza en lo pequeño. No necesitas cambiar toda tu vida para comenzar a vivir en conciencia. No necesitas tener más tiempo. No necesitas hacerlo perfecto. Solo necesitas empezar a estar presente con pequeños momentos. Porque la presencia es la puerta. Es tomar tu café por la mañana sin celular en la mano, sin pensar en lo que sigue, solo sintiendo el calor de la tacita, taza favorita, el aroma, el primer sorbo, si le pusiste o no endulzante, si te gusta o no con endulzante, y darte cuenta de que estás vivo. Es meterte a bañar y en lugar de ir repasando en la mente tus pendientes, sentir el agua cayendo sobre tu cuerpo, qué temperatura tiene, ¿es agradable o no? ¿Qué reacción tiene tu cuerpo? ¿Se pone piel de gallinita o está totalmente relajado, disfrutando el calorcito del agua? Tu respiración. Es caminar sin audífonos, sin pantallas, solo escuchando los sonidos de alrededor, sintiendo tus pasos, el rebotar de cada uno de los pasos que haces, que das, si trotas mirando el cielo. Es hacer una pausa en medio del día y llevar tu atención mínimamente a tu respiración. El inhalar y el exhalar. Y recordar que estás aquí. Lo sé, parece algo pequeño, pero ahí, justo
ahí en ese momentito que estás recordando hacer, estás saliendo del automático. Porque despertar no ocurre en un retiro espiritual, no es necesario, en la montaña. Ocurre cuando estás lavando los platos y por primera vez no estás corriendo. Ocurre cuando te das cuenta de que tu cuerpo está tenso y lo relajas conscientemente. Ocurre cuando te preguntas, ¿cómo me siento en este momento? Y te escuchas, prestas atención. El despertar ocurre en lo cotidiano cuando lo habitas, porque la vida no está en los grandes eventos. La vida está en los instantes que normalmente pasamos por alto, como esa tiendita, que si recuerdas te lo conté al principio. Y cuando empiezas a estar presente en ellos, algo cambia. Tu tiempo se siente diferente, tu mente se calma, el cuerpo se suaviza, o sea, hasta la energía se ordena y empiezas a sentir más, a disfrutar más y a vivir más. Haces que esa reacción en cadena mueva todo lo demás. No porque tu vida haya cambiado, sino porque tú estás dentro de ella. Y lo más hermoso es que este camino no tiene prisa. No se trata de hacerlo todo el tiempo. Se trata de recordar una y otra vez. Volver a tu respiración, volver a tu cuerpo, volver a ese momento. Ahí comienza el despertar consciente. No en lo extraordinario, sino en lo cotidiano, pero cuando estás presente. La presencia convierte lo cotidiano en sagrado. Y antes de cerrar este episodio, quiero invitarte a regalarte un minuto de presencia. Si vas manejando en tu auto, si vas simplemente en el trayecto, en el transporte público, si estás lavando los trastes, donde sea que estés escuchando este podcast, evidentemente si estás haciendo algún trabajo que requiera concentración, termínalo de realizar y regálate después unos minutitos que no comprometan la actividad que estás haciendo, ¿va? Inhala profundo por la nariz y suelta lento por la boca. Inhala y exhala. Ahora lleva tu atención a algo muy simple, tu respiración. Siente cómo el aire entra, cómo sale, sin controlarla, sin modificarla. Solo obsérvala. Ahora lleva tu atención a tu cuerpo. ¿Cómo están tus hombros? ¿Cómo está tu mandíbula? ¿Cómo está tu pecho? Y suavemente, aflójalos. No tienes que hacer más, solo habitarte. Sigue respirando profundo. Y ahora vamos a preguntarnos, ¿estoy realmente aquí en este momento? Y con la siguiente respiración vamos regresando. Regresa a tu cuerpo, regresa a tu espacio, regresa a ti. Mueve poco a poco tus manos, tus dedos. Imagina que este instante es un pequeño portal de conciencia en medio de tu día. Un lugar al que puedes volver cuando quieras. Antes de tomar tu café, mientras te bañas, cuando caminas, cuando sientes que todo va muy rápido. Respira profundo una vez más y repite en tu interior. No necesito que la vida sea perfecta para estar presente.
Puedo volver a este momento cuando lo elija. Aquí es donde la vida está ocurriendo. Siente esa calma que hay en este instante. Y cuando estés lista, cuando estés listo, abre nuevamente los ojos o vuelve poco a poco a lo que estabas haciendo, llevando contigo esta presencia. Básicamente, ya aterrizamos. Despertar no es hacer algo extraordinario, es aprender a estar completamente en lo que ya estás viviendo. Muy bien, querida alma. Hoy no quiero que salgas de este episodio queriendo hacer todo perfecto, solo quiero que te lleves una semillita. Obsérvate con amor, haz esa pausa. Esa semana, regálate pequeños momentos de presencia y date cuenta de cómo se siente habitarte. Gracias por estar aquí, por despertar, por vibrar y conectar conmigo. Y recuerda, tu vida cambia en el instante en el que empiezas a vivir conscientemente. Nos escuchamos en el próximo episodio. Como siempre, si este episodio resonó contigo, compártelo en tus historias y cuéntame. ¿En qué momento del día sientes que estás más en automático? Leo sus respuestas y comentamos el próximo episodio. Hasta la próxima, queridas almas.